Bienvenidos a Tinta y Liderazgo, el podcast donde las historias se inspiran, las ideas se convierten en acción y los sueños literarios toman forma. Soy Samuel Acosta Hinoa, escritor y motivador dominicano, y este espacio fue creado para ti, lectores apasionados, escritores en crecimiento y soñadores que buscan abrirse camino en el mundo literario. Aquí conversaremos con profesionales y líderes en el ámbito literario, social, educativo, editorial, entre otros senderos, quienes compartirán herramientas reales para ayudarte a convertir tu voz en una fuerza transformadora. Porque escribir no es solo crear libros, es abrir caminos, tender puentes y construir futuro a través de las palabras. Hoy, junto a Luisa Villa, poeta, artista visual y defensora de los derechos humanos, recorreremos la memoria histórica desde el arte, las genealogías afrocaribeñas y la palabra que resiste, cura y nombra lo que el tiempo intentó borrar. Exploraremos cómo la literatura, el performance y la imagen reconstruyen territorios silenciados, dignifican voces desplazadas y transforman la historia en un acto de justicia y conexión, narrativa y memoria histórica. Un episodio para honrar las raíces, abrazar la dignidad y escuchar lo que aún late en las historias heredadas. Comenzamos. Hola mi gente bella, mi nombre es Samuel Acosta Hinoa y bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio de Tinta y Liderazgo. Hoy llegamos al episodio número 5 de nuestra primera temporada con el tema muy especial, un tema muy especial titulado Narrativa y Memoria Histórica. Un espacio para explorar cómo la escritura y el arte puede dignificar y visibilizar las voces afrocaribeñas y reconstruir memorias colectivas. Nuestra invitada de hoy es Luisa Villa, también conocida como Luisa Isabel García Meriño. Es escritora, artista visual y pedagoga afrocaribeña, cuya obra y trabajo se centra en reconstruir memorias históricas desde la literatura, las artes visuales y el performance. Es autora de unas bellas obras que ahora están ya disponibles para todas las personas que desean adquirirla y son Hijas de las Perras Negras y Tratado sobre las Brujas. Luisa cuestiona el olvido, la violencia desde una voz poderosa y profundamente comprometida. Luis actualmente está estudiando para una maestría en Derechos Humanos, Gestión de Transición y Postconflicto, y trabaja en contexto de postconflicto, empleando la literatura y el arte como herramientas para promover la justicia y la reconciliación. Bueno, mi gente bella, bienvenida Luisa a este gran programa Tinta y Liderazgo. El micrófono virtual es completamente tuyo. Bienvenida. Muchísimas gracias, Samuel, por abrirme espacio pues, en esta propuesta tan necesaria, en esta propuesta tan bonita. Detrás de cámara te comentaba que cada vez me sorprende más con los proyectos, con los espacios y que van en mira de visibilizar las artes, los y las artistas de este lado del mundo, las artistas y los artistas del Caribe, en este caso, nuestro caso del Caribe colombiano, y artistas que estamos al margen, artistas de las periferias, sabedores, sabedoras, pensadores, pensadoras. Entonces, hay siempre estás tratando como de buscarnos un espacio y también el trabajo que tienes con los jóvenes y las jóvenes. Entonces, todo eso me llena de admiración, de gratitud, de una gratitud bonita. Y bueno, de verdad me siento muy halagada porque me hayas tenido en cuenta para ocupar este espacio. Bueno, espero
que los y las espectadoras quienes nos están viendo, oyendo, se sientan cómodos con esta charla que va a ser de aprendizaje para mí y bueno, y de diálogo. Gracias, Samuel, muchas gracias. Amén. No, mil gracias por todo y por tus palabras que significan el mundo. Y es de que a Luisa la conocí hace varios años y una forma bien bonita en cómo nosotros nos conocimos fue a través de una plancha. Ujú. Que cuando yo fui a Cincelejo para una feria de libros y se da el caso de que estuvimos en el mismo hotel hospedado y la plancha, yo fui a lo que viene siendo a recepción a pedir una plancha y me dice, mira, le tiene que tocar a la habitación, no me acuerdo el nombre, le toco, ella, por supuesto, bien chévere, me la dio la plancha. Y después de eso que terminé de planchar, se la llevé a ella y listo, ¿cierto? Y me fui yo, como dicen en inglés, minding my own business, a hacer mis cositas. So llego a la feria y empiezo a hacer mi presentación y y ella estaba en el escenario. Y yo, perfecto, pero yo no sabía nada. Y después, cuando termino de hacer la presentación, viene esta gran mujer, esta gran señora y me da un abrazo y se presenta. Ah, mira, nos conocimos. Y yo dije, ¿cómo así? ¿Dónde? No me acuerdo. La plancha. Y yo dije, ya, Dios mío. Y después de ahí hemos sido súper cercanos, súper de familia, o sea, aquí esto es una conversación entre familia, entre amigos, y para mí es un honor tenerte aquí, querida amiga. Y pues sí, antes de ir a las preguntas, sí me gustaría que nos contara más sobre ti, para que así tanto la audiencia que nos está escuchando en la plataforma de podcast, pero otros quienes nos verán o nos están viendo en YouTube, pueda conocer más de ti. Bueno, aunque firmo como Luisa Villa, mi nombre, digamos, de papeles, mi nombre eh, de registro es Luisa Isabel García Meriño. Como dije antes, en mis libros y en mi trabajo artístico firmo como Luisa Villa por reivindicación a mi abuela, al apellido de mi abuela eh, paterna, eh, que falleció hace unos 3 años, Prudencia Isabel Villa, una abuela negra. Entonces, en honor a ella, me pongo el Villa. Y además que pertenezco a una dinastía de músicos, de músicas, cantadores, cantadoras de los géneros vallenato, bullerengue, en el Caribe colombiano y que somos los Villas y bueno, ahí como que teniendo un interés, ¿no? Por buscar identidad y como siempre, un sentido de pertenencia, ¿no? A ese apellido. Eh, ¿Qué más? Me identifico como una mujer afro, pero una mujer afro-caribeña, una mujer afro que vive en el territorio de la Via Yala, que comparte un territorio prestado por nuestros hermanos y hermanas indígenas, que se acerca tanto a lo afro como a lo indígena, que hay un interés por hacer apuestas de comunicación intercultural, una mujer muy interesada, como dijiste antes, por el tema de la memoria, por hacer trabajos de la memoria en un país tan complicado y tan difícil como el de Colombia, que lleva tantos años de conflicto y de guerra interna. Entonces, pues hacer los trabajos de memoria eh, ha sido como un eje fundamental, aparte también con los trabajos de una apuesta étnica racial, de reivindicación de los y las mujeres y hombres pertenecientes a las comunidades étnicas, especialmente afrocaribeñas,
afros en general. También un trabajo que creí necesario encauzarlo en un país tan racializado, en un país lleno de discriminación también, en el que también lo toca a una por tener la identidad que se tiene y también interesada por los temas de género también, en esa medida como tratando de abordar una apuesta interseccional desde el género, la raza y la clase. Desde el trabajo de las artes, una mujer apasionada por las artes plásticas visuales, la literatura, la performance. Cree en el arte como apuesta, como salida. Nací en un pueblecito en el Cesar, en el Caribe colombiano, que se llama el Copey Cesar, una mujer provinciana, de papás provincianos, de familia provinciana, que recorre Magdalena, el Cesar, La Guajira, y que me crié en Barranquilla. Entonces habité entre dos identidades, entre el Cesar y Barranquilla, pero con la base de considerarme una mujer afrocaribeña y al 100%. Entonces, bueno, ahí el resto se los iré contando con las preguntas tan interesantes y tan ladrilludas que, que me pasó Samuel. No, honestamente es impresionante tener a una gran mujer que que no solamente defiende su identidad, sino la historia de las comunidades, de los territorios, de la cultura y es todo un honor tenerte aquí para a través de esta pregunta podamos tener como ese bello diálogo tranquilo, relajado, con un poco de café para así poder nosotros aprender de esta gran mujer, esta gran lideresa que está aquí presente. Y muchísimas gracias por habernos compartido un poco de tantas grandes cosas que residen dentro de ese gran corazón que tienes. Y pues sí, mire, bueno, empezamos con ahí con las preguntas y todo. Bueno, tu trabajo desde la literatura y las artes visuales y el performance, para ti, ¿qué significa hablar de memoria histórica desde el arte y la palabra y cómo, de alguna forma bella, se entrelazan esas dimensiones? Bueno, hay un interés de hacer un trabajo de memoria desde muy, no sé, de que tengo como conciencia, una conciencia social, una sensibilidad comunitaria. Y en esa medida, pues, bueno, otros teóricos y otras teóricas que se han referido a definir la memoria, han dicho que la memoria es el trabajo sobre la huella de la historia, es la huella que la historia deja en los cuerpos de las personas. Y en esa medida, hacer memoria es hacer un trabajo con la huella, ¿no? Y me he estado preguntando, o sea, cómo trabajar la huella. Hay muchas maneras de trabajarlo, pero comencé a entender en que eso que hacía, que tanto me apasionaba, como son las artes, jugaba un papel muy importante en ese trabajo. O sea, por un lado, el mismo arte se ha involucrado sí o sí en los trabajos de memoria, el mismo arte es memoria, la misma palabra hace y es memoria. Entonces, comencé a entender que en Colombia hay muchas heridas de este largo conflicto de guerra, hay muchos cuerpos fragmentados, muchos cuerpos dolidos y, y en ese pensarse, en estar rodeada de gente fragmentada, incluso en Colombia estamos haciendo memoria en medio de un conflicto, porque aunque se habla, aunque hay los diálogos de paz, se hicieron los diálogos de paz, bueno, hemos llevado varios procesos de diálogos de paz, aún el conflicto no termina, ¿no? Ahí estamos como en el proceso, buscando formas, ¿no?
de transformarnos como sociedades. En esa medida estamos haciendo memoria en medio de la guerra, ¿no? A diferencia de pronto de otras experiencias de memoria en el que se hace memoria post dictadura, se hace memoria post guerra. Aquí estamos haciendo memoria en medio de la guerra. Y en esa medida no es fácil hablar. No es fácil hablar, no es fácil abordar los traumas que causan la guerra. Y fui comprendiendo en mi trabajo como docente, como activista comunitaria, que podía hacer mucho desde las artes, porque el arte completaba esos silencios que habían en un país en conflicto, que el arte permitía trabajar sobre la huella de una manera sensible, genuina, que el arte permitía hablar de lo que no se podía hablar, porque acá no es fácil, bueno, anteriormente con los anteriores gobiernos, con las represiones, no era fácil hablar de esto. Entonces el arte, a través del dibujo, la danza, el teatro, muchos artistas fuimos comprendiendo que teníamos un papel muy importante. Es más, decíamos, por ejemplo, haciendo entrevistas, por ejemplo, y hablando con personas de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la Comisión de la Verdad, de la JED, decían como que el trabajo de ellos llegaba a un momento, ¿no? En el momento que tenía que ver con el tema de justicia, verdad y reparación, pero que esa reparación a veces quedaba incompleta porque llegaba en un momento en el que no llegaban como a hacer un trabajo de reparación simbólica. Se hacía el trabajo de reparación material, se hacía como se intentaba reparar los tejidos sociales, comunitarios, pero quedaba incompleta la reparación, los trabajos de reparación simbólica. Y es ahí donde el arte, también muchos artistas en Colombia, comenzamos a tomar ejemplo de otras artistas y a comprender que el arte podía hacer mucho en ese ejercicio de reparación simbólica. Un gran amigo, también artista que ha hecho trabajos de memoria, que se llama Eduard Barrera, que trabajó con las madres de Soacha, que fueron víctimas de las ejecuciones extrajudiciales acá en Colombia. Él decía que el arte tenía la facultad de expandir la memoria, de llevarla como a otras esferas que permitía, porque yo al principio yo decía, bueno, el arte sintetiza la memoria, la condensa, la simboliza, pero él decía que el arte la expande, permite reflexionar en torno a esas memorias, permite repensar ese trabajo de memoria. Entonces es allí donde yo, bueno, claro, el arte expande la memoria y pues para ya no expandirme tanto, eh, también creo, hay un autor que tiene un libro que se llama como, si no estoy mal, La imaginación moral, como en el tema de reparación, en el tema de transformación, se necesitaban pensarnos otras maneras de vivir aparte de la guerra, aparte del conflicto, porque ya, por ejemplo, en Colombia nos hemos acostumbrado tanto a la guerra te acostumbra a vivir en conflicto, o no te acostumbra, uno como que la guerra se normaliza y uno no ve otras posibilidades distintas a la guerra, uno ve la paz lejana, uno siente que no va a llegar. Entonces, este autor hablaba de que se necesita la imaginación y la creatividad para pensarse otras maneras de vivir distintas al conflicto. Y el arte también sirve para hacer memoria, para expandir la memoria y para repensarnos cómo transformarnos y cómo repararnos. Sería eso. ¿No? Y, o sea, sin palabras aquí en lo que has mencionado. Y una de las cosas cuando yo fui primeramente a Colombia, la primera vez, una área en específico que fui me dejó sin palabras. Y ahí fue en donde descubrí el poder que tiene el arte para transformar personas y una comunidad.
Y fue el viaje que cuando fui a la Comuna 13 en Medellín. Y es impresionante porque vi videos anteriores de cómo se veía el lugar, de lo que ocurría ahí. Y al momento de yo pisar y caminar y interactuar con las personas, me quedé sin palabras. Y algo que mencionaste que es súper importante es el trabajo de como personas que investiga y reconstruye lo que viene siendo la memoria, importante que compartiste, de no solamente ir a hacer preguntas, recolectar la información y bye bye, si te he visto no me acuerdo, sino de que eso en esa parte está, la persona utilizan a los demás, pero sin poder tener esa empatía o qué hacer de ir más allá y ayudar a esa persona puede hacer con lo que comentaste de tu amigo, que a través del arte ayuda a esas personas. ¿Qué tal si yo escuchándote, ahí pienso, wow, porque es que si un ejemplo a una persona sufrió un abuso y vamos a decir, viene un investigador y me hace la entrevista y cosas así, pero me hizo recordar el pasado, lo estoy llorando y se fue y me quedé yo aquí sola, ¿sabes? Eso es algo bien impresionantemente de cuidar y ser empático hacia los demás y que a través del arte, y gracias por mencionar este gran motor, el arte, la escritura, la oratoria, esas son las cosas que realmente muestran el cambio que se puede hacer dentro de una comunidad. Y pues sí, bueno, ¿qué sucede? Porque esto me está gustando demasiado. Tú has escrito, bueno, artículos y demás, y también libros, como la obra Hijas de las Perras Negras y Tratado de las Brujas. O sea, unos nombres que yo digo, ¿cómo así? Bueno, que cuestionan en cierto sentido el olvido y la violencia desde una voz profundamente encantadora. ¿Crees que un poema puede tener ese gran poder o incluso más, un documento más que un documento oficial para preservar la historia? Este, yo creo en la palabra, ¿no? Gabriel Celaya, un escritor español, decía que la poesía es un arma cargada de futuro, ¿no? Y bueno, a mí no me gusta la palabra arma, ¿no? Pero sí pensarlo, ¿no? Como un recurso, como pueden haber otros más, ¿no? Y yo siempre he dicho como, bueno, si en las dictaduras fueron también acorralados, fueron varios artistas, poetas, si se quemaron libros, si se prohibieron libros, sí, de autores y autoras, era por algo. Y yo creo que si estos victimarios, hacedores del mal, dictadores no hubiesen pensado en las posibilidades del arte en los procesos de transformación, bueno, hablando de la literatura, eh, no se hubiesen prohibido quemados. Entonces, ¿por qué se prohibieron o quemaron? Se quemaron bibliotecas, autores, ¿no? Que han sido como censurados por una o por otra razón, por hablar eh, de cosas que irrumpen las mentes conservadoras o para hablar de cómo transformarnos o de situaciones. Entonces yo siento que en esa medida el arte tiene, pero el arte, la literatura tiene un poder. Para mí es, eh, por ejemplo, en un país como Colombia, hablando también del silencio, de las represiones, la posibilidad de hablar y de contar, ¿no? En procesos de violación de derechos humanos en el que se ha prohibido hablar, se ha prohibido contar,
el contar y hablar desde la literatura termina siendo revolucionario o termina siendo subversivo, ¿no? Cuando yo decido hablar de cosas que no se pueden hablar en el país, o cuando yo decido contar la historia de otra manera. Entonces, en esa medida creo en la literatura. Obviamente también hay ejercicios literarios que, que van por otro camino, o ejercicios literarios que no se interesan por eso, pero en mi caso yo quiero pensar en esa literatura como, como poder transformador y eh, aunque suene, no sé, frase de cajón, muchos artistas comprendemos que algo ocurre cuando uno hace arte, o sea, yo siento que el cuerpo no queda igual, que cuando uno hace literatura no es lo mismo, que permite hacer eh, otras reflexiones, a eso decía mi amigo Eduard Barrera, ¿no? Que permite como llevar lo que ocurrió a otra esfera de la reflexión, ¿no? No es lo mismo contar que contar desde las artes, ¿no? Que contar desde la literatura. Otro gran amigo argentino, por ejemplo, de él, este año visitó Colombia con una novela sobre un prócer argentino llamado Lembu, que tenía ascendencia africana, de orígenes africanos y que muy poco se ha movido en Argentina. Mi amigo Eugenio López hablaba de que el papel del archivo llega a o sea, el papel del archivo llega a un punto, ¿no? Y que el trabajo del arte y el trabajo literario viene a completar el camino donde el archivo no puede llegar. No sé quién, él citaba como que mi amigo Eugenio López Arriazú hablaba como que la ficción empieza donde termina la historia, donde termina como el trabajo de archivo y de historia. Entonces, entendiendo como que también ese proceso también de ficcionalización, no entendiendo la ficcionalización como mentira, porque no todo lo que se ficcionaliza son formas de decir la verdad o de aproximarnos a la verdad, ¿no? Entonces, incluso hasta una novela histórica, hasta una poesía, eh, se buscan también formas de decir una verdad en el tema de la literatura con fines históricos o de memoria. Entonces, bueno, eso es lo que yo confío. Y en estos días estaba leyendo, ¿no? Cómo los artistas y las artistas somos testigos de una época, somos también testigo y testimonio y dejamos testimonio de nuestra época, desde las artes, ¿no? Y que damos fe desde las artes, desde lo que ocurrió, ¿no? Doy fe de que esto vi, esto oí y esto escuché, y que esto no solamente lo vi, lo escuché, sino que esto me atravesó de una manera y aparte de eso quiero transformarlo de alguna manera. Entonces también el arte recupera en esa medida esas memorias abandonadas, o el arte recupera esas imágenes, esas experiencias, esos hechos que la humanidad pasa por, eh, quiere pasar por de largo, ¿no? Entonces, en esa medida, el arte tiene ese papel protagónico en los ejercicios de memoria. No sé si te respondí Impresionante. la No, pregunta. no, 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 no. En mi país dicen esto. Este, tú me diste muchísimo hasta la ñapa, o sea, me diste muchísimas grandes cosas. Y yo digo, no, 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 yo no te voy a hacer más preguntas, sigue hablando, porque de verdad me encanta, o sea, nos estás encaminando sobre todos estos procesos interesantes y en cómo a través del arte podemos transformarnos y también a proveer una buena herramienta cuando lo compartimos de transformación a demás personas. Y es súper, súper interesante
por lo que el arte en sí, y en mi caso en particular, la escritura me ha ayudado a salir de momentos oscuros, oscuros, terribles. Y es chévere lo que dices de que nosotros somos parte de una misma historia y que esa misma historia estamos nosotros actuándola dentro de un papel y es de lo real, de lo que se está viviendo en ese momento. Vamos a decir, por ejemplo, la pandemia que nos afectó a todos nosotros y que todos nosotros hemos sido fuimos testigos de cómo fue el estar cerrado, el estar asustado, en tener que dejar no sé cómo le dicen, de un ejemplo, si hay un pastel para un cumpleaños, no, en mi país le dicen a soplarlo, como formamos parte de algo que es colectivo en sí. Y mira, en respecto a, siguiendo la misma línea que estamos, ¿cómo se construye una narrativa que respete, claro está, y que visibilice las voces afrodescendientes y las historias silenciadas y los territorios desplazados? Para ti, like, cuéntanoslos todo. Bueno, yo creo que el primer ejercicio es apostarle a transformar pensamientos colonizadores por pensamientos descolonizadores y pensamientos que apunten eh, a, a liberar la historia y a liberar los seres. Porque, bueno, inicialmente la base es ese pensamiento eurocentrista que hemos aprendido, esa educación eurocentrista, colonialista, además machista, racista que hemos aprendido y que nos ha hecho dar credibilidad a unas memorias sobre otras, dar credibilidad a unas historias sobre otras, a unos saberes sobre otros y a unos seres sobre otros. Entonces yo creo que inicialmente cuando uno conoce esos procesos de racialización, de cómo hay una historia oficial eurocentrista que ha intentado borrar identidades, uno comienza a comprender que en esas maneras de contar la historia, en esas maneras en las que hemos sido educados, hay silencios, hay personas borradas, hay identidades borradas y que a la historia le hace falta un buen pedazo y que hace falta mucha gente por hablar, que sí, que hay huecos, ¿no? Hay huecos y que la historia que nos han contado no eh, tiene baches, que la historia que nos han contado debe ser cuestionada, problematizada a medida que uno se va acercando a esos estudios interseccionales. Entonces, en esa medida yo creo que lo primero es sí comenzar a transformar la educación, a transformar nuestras formas de pensar. Y la idea no se trata de repetir los mismos métodos, por ejemplo, colonialistas de borrar, ¿no? No se trata de que, bueno, de ahora en adelante no voy a leer más autores europeos, no voy a leer autores blancos y autoras blancos. Se trata de poner al mismo nivel esos autores con esas identidades que han sido borradas. Poner al el mismo nivel de diálogo en que los sabedores, los teóricos, los intelectuales, los pensadores indígenas, afro, gitanos, eh, las mujeres, eh, todos esos saberes deben ser posicionados en un mismo nivel y deben ser leídos y estudiados como en el mismo nivel y no pensar en que este tipo de saberes fueron anulados porque carecían, yo no sé, de el daño que ha hecho de pronto
el pensamiento científico es el tema de la objetividad, el tema de qué es lo verdadero, quién, que la verdad sobre otra. Entonces, es indispensable hacer ese trabajo y comenzar como sospechar, ¿no? Bueno, ¿por qué no he leído tantos autores y autoras negros, indígenas, negras, mujeres? ¿Por qué me han estado enseñando todos estos autores blancos y además hombres y además de una sola parte del mundo? Eh, Comenzar a sospechar y comenzar a buscar, ¿no? Como qué identidades han sido borradas y que tengo mucho por leer y que hace falta esa búsqueda, que hace falta completar esa historia, que hace falta otras voces. Entonces, yo creo que comenzar por ahí, de cuestionarnos, de descolonizar también los sistemas de pensamiento, de tener, apostarle a un pensamiento crítico que permita que todas las identidades también se pongan en evidencia, ¿no? eh, que hay otras formas de seres, que más allá de, por ejemplo, de un pensamiento binario, machista, que hay otras identidades que se construyen desde otros márgenes y que tienen cosas que enseñarnos, que contarnos de la vida, de la historia, del cuerpo. Entonces, eh, también es descolonizar las artes, por otra parte, que esto es descolonizar la educación, descolonizar las artes, sería también abrirlo más allá de los museos, más allá de los sitios cerrados, eh, apostarles también en la literatura a la experiencia oral de las comunidades que tenemos una base oral. eh, Pensar también de borrar ese canon literario que hemos aprendido también occidental, en el que nombramos una cosa literatura y la otra no lo desechamos, y dentro de eso que no nombran literatura están las literaturas que hacemos las comunidades indígenas, negras, raizales, gitanas. Entonces es descolonizar el arte también es pensarse que hay apuestas comunitarias, prácticas artísticas comunitarias que están fuera de los museos, o pensarse en museos abiertos, o sea, un museo más allá del clasismo, que solamente sean unas solas personas en las que tengan el acceso a los museos. Que en el museo deje de ser un museo racializado en el que se expongan las obras de los indígenas de una manera o de los afro de una manera exotizada, llena de estereotipos, de prejuicios, y que no se aborden las culturas y las artes y los pensamientos en los museos como eso, como pensamientos, como aportes, como saberes, ¿sí? Más allá de la exotización. Entonces yo creo que descolonizar el arte es también pensar que los libros se expanden, que los libros también pueden ser libros álbumes, pueden ser libro arte, que los libros también pueden estar en un formato oral, que los libros también pueden hacerse con el cuerpo, eh, descolonizar también, por ejemplo, las danzas. Yo siempre dejar de mirar como que las danzas desde un tema binario en el que las parejas tienen que ser hombre y mujer para hacer una danza. Eso es un pensamiento binario también en las danzas, o que las danzas que tienen un nivel son las danzas, no sé, clásicas, no de las danzas que hacen parte de las culturas de nuestras comunidades. Entonces yo siento que todo eso son errores que se cometen y son también, bueno, heridas, rezagos colonialistas y que no nos han permitido como que florezcan los artistas, las artistas indígenas afro. Claro que hay apuestas interesantes, hay autoras, por ejemplo, yo soy muy interesada también por las literaturas, por ejemplo, de las Antillas, especialmente, por ejemplo, las literaturas haitianas y lastimosamente no se consiguen muchas traducciones, por ejemplo, de esas literaturas, o sea,
autores afros, bueno, no solamente de las Antillas, sino también en todo el mundo, se mueven muy poco, exactamente, se mueven muy poco, se traducen muy poco. Entonces, hace falta como esa, conocer otras formas y dejar de pensar que hay una sola forma de hacer arte, que hay una sola forma de hacer literatura, que hay una forma de hacer música, que hay una sola forma de vivir. ¿No? Lo que decía Chimamanda Adichie, bueno, discúlpenme si pronuncio mal, pero lo que decía Chimamanda era en su ensayo sobre el peligro de una historia única, es eso, que hemos venido aprendiendo nos han contado una sola forma de historia, una sola historia y que había mucho peligro, ¿no? En esa historia, ¿no? Que se oficializa, que se posiciona como verdadera y que termina anulando otros pueblos, otras naciones que tenemos, otras historias no oficiales. Entonces yo creo que inicialmente sería eso. Y en resumen es como la invitación a leer, a acercarnos a artistas que racializados, racializadas, artistas negados que tienen otras maneras de contar la experiencia del vivir y del ser. Yo creo que sería eso. Hay mucho más por decir y muchas formas, no sé. ¿No? Y algo importantísimo que te voy a decir, respondiste a tantas de las preguntas que tengo preparadas para Me ti. adelanté. Y me encanta bastante, por eso yo dije, no, 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 que le siga, que le siga. Y ahí me deseo detenerme porque mencionaste muchas cosas súper importantes. Sí, a través de la historia en la escuela hemos estudiado, vamos a decir, en mi caso, la historia de República Dominicana, pero uno siempre ve la figura del hombre como el que lo hizo todo, el que liberó el pueblo, pero lo que no se está en esos libros, lo que vienen siendo los nombres de esa madre, de esa tía, de esa hermana, de esa vecina que estuvo apoyando a esa persona, a ese joven, para poder lograr lo que logró en el país. Y eso se ve en todos los escenarios y en todos los lugares. Y es tristemente en cómo borran de la historia o no ponen en la historia los nombres de todas aquellas mujeres, esas lideresas, cabeceras de familia, como parte de ese éxito. Y también mencionaste la parte de la importancia de crear espacios para, para, para visibilizar tanto la comunidad indígena, afro, o sea, la comunidad, mi comunidad queer, que yo formo parte de la comunidad queer, ¿sabes? Necesitamos esos tipos de espacios para que conozcan una cara distinta de lo que se está vendiendo ahí afuera. Nosotros podemos cambiar el mundo, podemos mostrar qué nosotros podemos crear, porque tenemos esa grandeza que habita dentro y necesitamos estos escenarios para tener estos tipos de diálogos. Y en el momento cuando este, ella tiene que estar acá porque este tema es súper necesario y necesita ser compartido en más espacio, no solamente en este podcast. Y a las personas que están viendo o escuchando, señores, bueno, ya después, claro está, más adelante, cuando este episodio esté publicado, le daré la información para cómo contactarla a ella, porque realmente esto necesita ser escuchado, o sea, en todos lados. Hablaste sobre la importancia también de lo que viene siendo la oralidad. Esas historias que va de boca en boca a través del tiempo, de una abuela a una nieta, de una nieta ya se hace abuela a su nieto y así poco a poco se va viendo como si fuese esa mezcla y esa belleza de una comunidad en otra. Y ahí me conecta bastante, cuando mencionaste eso, me conectó porque cuando vivía en República Dominicana,
todas las noches antes de irme a dormir, yo estaba, vamos a decir, mi abuela en su mecedora y estaba mi hermano, mis dos primas y yo en la sala. Ella ahí contando una historia de los tiempos, como ella dice, los tiempos de antes. Y de ahí salían tantas cosas bellas. Y escribí un pequeño cuento que es de mito y leyenda. Y ahí está plasmado esas historias de mi abuela. O sea, y, y es súper importante enfocar eso también de seguir compartiendo esa riqueza cultural que nos identifica porque es parte de nuestra identidad y de crear espacios para más personas como nosotros, más personas con afrodescendientes, más personas queer, necesitamos más mujeres, o sea, que nos den esos espacios y si no, nosotros mismos lo creamos y listo. Y pues sí, pues nada, mira, yo me pongo, esto me emociona bastante. Este, ay, amiga, de verdad, este tema me emociona bastante, bastante, bastante. Déjame irme para la siguiente pregunta y aquí va, y es hablando de la parte de qué papel juega los mitos y las leyendas afro, la oratoria y perdona ahí porque la pronunciaré, y la genealogía feminista en tu poesía. Son también formas de preservar la memoria histórica. Sé que esa parte ahí la respondiste, pero me gustaría como que la ampliaras un poquito más. Bueno, a mí yo he luchado un poco con el concepto de mito, ¿no? Aunque es un nombre que nos que pusieron, ¿no? A nuestras formas de sintetizar una experiencia de saber, que es una forma espiritual, que es una forma filosófica también, que es una forma de hacer filosofía desde las diferentes comunidades y que recopila, que está concentrado en el relato y la historia. Entonces yo siento que fue renombrado como mito por por el pensamiento blanco occidental. Y yo peleo mucho porque a veces cuando se habla de mito, se habla como de algo que, que no es verdad o de algo que pasa, ¿no? Como por que está, que pasa por mentira, que no, y es muy dado como a referirse a muchas cosas nuestras como mito, ¿no? Como que está por allá al otro lado, como no es verdad, no está exento de saber, ¿no? Y yo a mí me gusta hablar más de una experiencia que tiene que ver con lo espiritual, con lo filosófico, y que se ha llamado como leyenda, como mito, no sé, pero que realmente la intención de los pueblos y las naciones originarias étnicas iban más allá y era como uno a través de estos relatos que les contaba la abuela, de que no te acerques al agua. Por ejemplo, nosotros tenemos un personaje que es la Moana, que la Moana es de agua y entonces era más bien para preservar la naturaleza. Entonces, si vas al monte, te va a salir la madre monte, si te va a salir entonces la sirena que está en tal parte, o la madre monte si llegas a tal hora. Y realmente todas estas eran una experiencia basada en el relato y que iban más encaminadas a protegernos como comunidad, a proteger la naturaleza, a protegernos como territorio, ¿no? Entonces ya uno sabía que a tal hora no iba a llegar el monte, que si uno talaba, que si los pescadores hacían una pesca indiscriminada, entonces podía salir la Moana. Entonces todo, incluso todo relato va más allá y todo mito, toda leyenda, porque al fin y al cabo, bueno, eso en cuanto a las leyendas, al fin y al cabo el mito eh, concentre independientemente leía una autora que decía que Occidente está obsesionado con la búsqueda de la verdad, ¿no? Y que mientras que en África se manejaba como
tres ideas, ¿no? Como que hay mi verdad, tu verdad, pero sí, era como esta autora cuestionaba como ese empeño de la verdad y que era como que la verdad, ¿no? Entonces, en esa intención, por ejemplo, de los mitos que tienen una base de hablar sobre los orígenes del ser, los orígenes del territorio, los orígenes de la vida, ¿no? Que van más allá, no es un interés de ser objetivo, de buscar la verdad, es una manera de decir cosas que van mucho más allá, ¿no? De las limitaciones del entendimiento de los seres humanos, ¿no? Porque conecta el sentir y el pensar, ¿no? Entonces, por una parte, por ejemplo, yo en mi obra, ese tipo de pensamiento, que es un pensamiento, de ese tipo de pensamiento ancestral que aprendí en mi comunidad, de los abuelos, de las abuelas, del territorio, es inevitable eh, que no se atraviese, que no se cuele por la literatura, porque es mi forma de conocer, ¿no? Más allá que se encuentra ahorita, que me metí a la academia, que estudié, que se conecta con esa forma de conocer occidental, pero que yo trato como que también de que esa forma de conocer que aprendí, que es ancestral, que es comunitaria, que tiene una base ritual incluso, y me gusta que se cuele, porque al fin y al cabo es la forma que yo conocí y estoy tratando de ser genuina, ¿no? Y que va más allá, em, y que traduce y que concentra toda una experiencia, otra experiencia de ser humano, que concentra otra experiencia de vivir desde los pueblos ancestrales y originarios. Entonces, en los tres libros, te faltó de pronto aquí presente un libro que no nombraste que se llama Dios fue mejor cuando era tigre, por ejemplo, y que Dios fue mejor cuando era tigre, aquí con la ilustración de mi hermana Eliana García Meriño. Parte también una manera también de la imagen, por ejemplo, utilicé la imagen del tigre como símbolo cosmogónico que se utiliza, que concentra las cosmogonías tanto indígenas como negras, y, y quise utilizar también allí esa cosmogonía y a través del pensar el mito del tigre, la simbología más bien del tigre, de reflexionar por sobre diferentes cuestiones. Entonces, también por otra parte, aparte del arte, yo creo en el rito como experiencia reparadora, ¿no? El rito, una vez fui a una charla de un psiquiatra que hacía trabajos de memoria y este psiquiatra decía como que comprendió, viajó en diferentes zonas de conflicto en Colombia y él comprendió que no podía mantener dopado mejor dicho, al 70% del país que había, o al 80, no sé, que habían vivido violación de derechos humanos en el marco de la guerra, que tenían huellas, que tenían huellas del conflicto, que tenían trauma. Decía, no es posible, o sea, dopar, medicar, tener medicado a todas las personas. Y comenzó a ver que la experiencia ritual reparaba y ayudaba en esos ejercicios de memoria que además, bueno, tenemos una salud bastante precaria, hemos tenido históricamente. Entonces, que el recurso de sanación y de reparación en muchos pueblos había sido la experiencia ritual. Entonces, yo acudo también a las cosmogonías y a los saberes indígenas afro y a la experiencia ritual también. De hecho, para mí la literatura hace parte también de ese ejercicio ritual y acudo a ella como experiencia de sanación. Entonces yo creo que también renombrar nuestras cosas hace parte de ese proceso descolonizador, ¿no? Que todas estas experiencias de pensamiento son pensamiento ancestral, son filosofías ancestrales, son espiritualidades ancestrales que traducen unas cosmogonías, que traducen
nos llevan a niveles altos de pensamiento, de, nos llevan a unas pretensiones de construirnos como seres humanos en equilibrios con el territorio. No sé si me he estado explicando bien. Por ejemplo, acá en este segundo libro que se llama Tratado sobre las brujas, hablo del tema de la reparación y comienzo a utilizar justamente el tema de lo ritual en esos ejercicios de reparación y comienzo a hablar, a tomar el tema de la palabra bruja, pero para llevarla a otra esfera, no el tema de la bruja como de gorro, de caldereta y de escoba, como digamos, se ideó desde Occidente, ¿no? Sino repensarse desde otro tipo de experiencia, desde las mujeres que apuntaban, que eran mujeres sabedoras, mujeres eh, que intervenían y que trataban con la naturaleza para sanar. Entonces muchas mujeres que fueron acusadas de brujas eran realmente mujeres médicas, mujeres que sabían de botánica, que sabían de medicina, eh, que sabían o habían recibido todos los saberes de la naturaleza. Entonces he tratado sobre las brujas que realmente el lector lo que va a, o el lector, la lectora lo que va a encontrar allí es una experiencia, mi experiencia, experiencia de personas, especialmente de mujeres, en torno al tema de la reparación en medio del conflicto, reparación en temas eh, de traumas, reparación en esa negación por nuestras diferentes identidades. Hablo también de toda la experiencia ritual que he aprendido, que tiene esa base oral de la que nombrabas que te enseñó tu abuelita. Y en Hijos de las Perras Negras, también hablo de la migración, hablo de la experiencia de conflicto en diferentes partes, hablo también de los seres y las personas, vuelvo a hablar de cómo se da esa racialización, cómo se dan esos ejercicios de memoria. Y en los tres libros, retomando esa experiencia de sabiduría ancestral, hay muchos animales, todo el tiempo hay animales como tótem, animales como símbolos como presagio, animales en comunicación constante con el hombre. eh, entonces eso, por ejemplo, son ejercicios que tienen una base de lo que hablas. Y es la forma de conocer que aprendí de niña y es de las que hablo y posiciono. En diálogos también, porque bueno, no puedo decir en diálogos, eh, puedo hablar hasta de autores afros, indígenas, y menciono, y hay hasta citas de tanto espiritualidad yoruba como de pensamiento griego, como de pensamiento indígena. Entonces lo que hago en los tres libros también es mirar esa forma de ritualizar que trasciende esa experiencia de racialización, ¿no? Como también entonces acudo y hablo a los dioses. Yo siempre he dicho a los dioses de los negros, de los blancos, de las indígenas, eh, y puedo hablar con todos en un mismo diálogo sin creer que hay una verdad se antepone sobre la otra. Entonces, en esos libros me interesa la experiencia ritual más allá de esos márgenes que ha puesto como la colonia. Bueno, no sé, espero que me haya hecho entender bien. Yo estoy encantado, encantado aquí honestamente con todo lo que has compartido. Y en relacionado a los libros, a algún otro material que hayas trabajado y que me gustaría conocer, que pudieras compartir en dónde podemos seguirte, en cuáles plataformas. Sé que ya después que, claro está,
que dentro de la descripción estará, claro, están los enlaces de tus redes, pero sí me gustaría que mencionaras y así para que quienes también nos están escuchando puedan conocer y seguirte. Bueno, en redes estoy como Luisa Isabel Villameriño, tanto en Facebook, en Instagram aparezco como Luisa Villa Escritora y Luisa Villa Performance. Varios de los libros, creo que los tres, bueno, ahorita, este inicialmente salió una edición en coedición, la primera edición no la tengo aquí a la mano, con la editorial Morgana de México y la editorial Baraja Gráfica, editores de Colombia. Esa primera edición está acá, va a haber esta, que salió inicialmente Colombia-México, justamente estuvo en el cuidado de Marisol Vera Guerra, de Eduard Barrera, el artista del que hablé, y mi hermanita Eliana García, que es una ilustradora, hizo las dos ilustraciones. Esta primera edición va a salir virtual también en un libro digital. Y también tengo esta reedición que se está vendiendo por plataformas, la editorial Escarabajo, que es una editorial colombiana, y esta es una edición bilingüe español-inglés, y la pueden buscar con el nombre Dios fue mejor cuando era tigre, editorial Escarabajo. También se vende en redes. Está este libro que se llama Tratado sobre la bruja, que salió en Estados Unidos también y se está vendiendo en redes, salió con la editorial Jade Publishing y también se vende en redes. Ahorita hay una reedición colombiana por la editorial Corazón de Mango y es dos autoras en una. Y está este último libro que salió en España y también se vende por redes con la editorial El Gallo de Oro, que es una editorial española. Todos los libros se venden por redes. Entonces, quienes están interesados, también hay selecciones en varias revistas virtuales que también pueden buscarla por ahí. No, y bueno, mi gente bella, ya saben, ella ya compartió toda la información donde van a conseguir los libros, pero no obstante, en una plataforma que ya para este momento la conocerán. Bueno, es un blog. Nosotros tendremos un blog y ahí estarán los enlaces de cada una de esos libros, porque lo llevará directamente a la fuente o al sitio web en donde ustedes podrán adquirirlo. Para mí ha sido un honor grandísimo de que me has dado el sí, que hayas formado parte de esta primera temporada, Luisa, y estoy sin palabras. Mil gracias por todo esto. Significa el mundo para mí. Bueno, tú me apoyas en todas mis locuras y muchísimas gracias. Y para las personas quienes nos están viendo y también oyendo, si algo porque aquí se compartieron tantas cosas bellas, tantas cosas poderosas viniendo desde el corazón de esta gran lideresa, le invito a que lo compartan con sus amistades, porque sé que realmente esto crea impacto y necesitamos tener y crear más espacios para que personas como Luisa vengan y compartan sus saberes con las comunidades. Muchísimas gracias por estar en este episodio, Luisa, y gracias a todos ustedes por siempre estar ahí pendiente a nosotros, y nos vemos en el siguiente episodio de Tinta y Liderazgo. Muchísimas gracias. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Convierte la inspiración en acción. Suscríbete y comparte. Tinta y Liderazgo continúa contigo.